Las citas textuales o directas son una de las formas más comunes de agregar información a nuestros diferentes documentos, pero es importante saberlo citar correctamente y en este caso, si estamos empleando el estándar APA séptima edición. Por ello les voy a enseñar cómo hacer estas citas, sean citas cortas o menos de 40 palabras, que deben quedar algo así, o en caso que sean largas o de más de 40 palabras, que deben establecerlo de este modo, aplicándose a citas parentéticas o citas narrativas. En este caso empleando el gestor de referencias de Mendeley con su adicional de Mendeley Site vinculado como tal al Mendeley Reference Manager, de tal forma que podamos aquí agregar continuamente nuestras fuentes de información y generar un listado automático de referencias al final de nuestro documento. Quédense y aprenderán cómo hacerlo. Considerando que las citas directas o textuales es copiar la información tal cual como lo menciona el autor original, como tal norma SAPA nos establece como un límite de palabras, menos de 40 palabras o más de 40 palabras, dependiendo qué tan extenso sea el texto que nosotros copiemos, debemos citarlo de una forma u otra. ¿Listo? Por ello es importante, en primer lugar, saber cómo contar las palabras. Estando en Word vamos a seleccionar, supongamos, este párrafo lo saqué tal cual del autor original. Si nos fijamos en la parte inferior izquierda vamos a encontrar ya un contador, 55 de 269 palabras en este caso. También podemos ir acá a la pestaña de revisar y en la parte izquierda vamos a encontrar contar palabras. Y aquí encontramos las mismas 55 palabras. Si es menos de 40 palabras como tal es una cita directa corta. Y si es más de 40 palabras es una cita directa larga y debemos citarlo cada caso de una forma específica como les voy a enseñar a continuación. Habiendo determinado el número de palabras, vamos a iniciar con un ejemplo de menos de 40 palabras. En este caso vamos a emplear como gestor de referencias Mendeley, para lo cual deberíamos haber iniciado sesión anteriormente. Aquí tengo unas citas que he usado para un ejemplo anterior y en el caso de Word tendremos que tener en referencias ya haber instalado el Mendeley Site y en este caso ya tengo sincronizado. En caso de que no sepan o no hayan usado Mendeley anteriormente, les estaré dejando en la descripción un video donde les enseño cómo instalar Mendeley, cómo configurarlo, cómo usarlo, así como otros videos relacionados con normas APA y los diferentes tipos de uso. Recuerden que a medida que nosotros vamos agregando información en nuestro Mendeley Reference Manager, que es acá, como tal deberemos ir actualizando aquí en nuestro Mendeley Site en los 3 puntos y actualizar el update. ¿Listo? Y nos irán apareciendo aquí las fuentes de información, ya sea que lo tengamos como todas las referencias o que tengamos alguna colección o algún grupo específico. En este caso no tengo ninguno, pero si trabajan con demasiadas fuentes de información puede ser de utilidad. ¿Listo? Bien, supongamos que en este párrafo citamos algo. Supongamos que para otorgar a su documento desde acá, el autor tal define que, primer apartado, debemos escribirlo obligatoriamente entre comillas. Supongamos que es de acá hasta acá, es decir, esto. Si nos fijamos, en este caso en la parte inferior izquierda tiene 20 palabras, por lo tanto cumple con nuestro requisito de menos de 40. Existen diferentes formas de hacer la cita textual. Como tal, APA nos pide 3 componentes esenciales que debemos incluirlos de alguna forma. El autor, el apellido del autor. Si se trata de una organización, pues el nombre de la organización. En este caso, pues, y por lo general se trabaja con nombres comunes, autores con nombre y apellido. El segundo aspecto es el año de publicación y el tercer aspecto es la página de donde encontramos eso. ¿Listo? Existe la forma más rápida, que es como tal la cita parentética. Como su nombre lo dice, es porque está dentro de paréntesis. Si nos ubicamos aquí al final, supongamos que aquí no establecí esto del autor, sino que determinado contexto se define como, por ejemplo, y es esto, ¿sí? Lo ubicamos entre comillas, pero no con cursiva, así como está. Nos ubicamos al final, dejamos un espacio, vamos a seleccionar nuestra fuente de información aquí en nuestro Mendeley Site, supongamos que es este primero de Merino, y le damos insertar citación. Y si se fijan, ya me aparece acá. Como les mencioné, ya tengo el apellido, tengo el año, pero me falta el número de la página. Si me ubico sobre mi cita y me vengo aquí Mendeley Site, aquí en la parte inferior derecha voy a encontrar como la cita tal cual, ¿sí? Damos clic aquí y me aparece como tal este panel para editar la citación, donde me aparece una vista previa,
y como tal unas configuraciones adicionales. Si se fija aquí cómo quiere que nos muestre la información, en algunos casos es útil tener solamente autor año, en este caso como es parentético, todo dentro del paréntesis o solo el autor o solo el año. ¿Por qué nos ofrece Mendeley estas opciones? Como tal, únicamente va a agregar el listado final de referencias, las fuentes de información que hayamos citado de alguna forma a lo largo de nuestro documento. ¿Listo? Es por eso. Entonces, en este caso me interesa autor año, ya lo seleccioné. Y aquí si se fijan me pide página. Me salen un montón de opciones, ¿sí? Pero por lo general se utiliza página. Valor supongamos que era página 45. En este caso de prefijo y sufijo lo vamos a obviar. Solo nos interesa la página, salvar cambios y si se fijan ya me agrega el número de la página. Otro caso que podemos encontrar es hacerlo de forma narrativa. Entonces supongamos que aquí el autor, recordemos que se llamaba Merino, entonces Merino lo podemos escribir aquí, define que, y aquí al final lo hubiéramos podido escribir nuevamente, Merino, lo agregamos, y antes de insertar citación, de hecho también lo podemos editar. Si damos clic aquí, antes de insertar citación damos clic, de aquí me pregunta cómo lo quiero. En este caso recuerden que ya solo me interesa año, porque ya el autor lo escribí anteriormente, aquí solo me interesa año, y supongamos que la página sigue siendo la 45, guardar cambios, insertar citación, y se fijan, aquí escribí textualmente el nombre, el apellido del autor, de aquí como tal los componentes que me faltaban, que era el año y la página, de esta forma también es válido. También inclusive es posible, si yo quisiera aquí Merino y digo que únicamente me interesa el año y no le coloco nombre de página, insertar citación y como tal me coloca el año y aquí únicamente hubiese podido escribir el nombre de la página. Como tal, estas citas y una ventaja que tiene Mendeley es que yo lo puedo editar. Aquí simplemente va a clicar borrar y si se fijan solamente dejé el número de la página. Como tal, esto también es una forma válida de citarlo. Como tal, ahí ya les enseñé la forma parentética, que es literal agregar la cita tal cual como la arroja Mendeley Cite, agregando el número de página al final. O en este caso la cita narrativa, que también es bastante usada como para dar un poco más de dinamismo y que no se vea como tan copiar-pegar a lo largo de nuestro documento. Igual es recomendable no abusar de las citas textuales porque aun cuando se cite les va a subir bastante el porcentaje de coincidencia. Y si es un autor, si se trata de un trabajo académico, puede que esto represente un problema. Bien, como tal está la forma de citas de menos de 40 palabras. Vamos a seguir ahora con la cita de más de 40 palabras. Para este segundo ejemplo de más de 40 palabras vamos a tener dos posibles situaciones. Bueno, ya aclaramos que es de más de 40 palabras, pero en ocasiones el texto es mucho más amplio y puede que sean inclusive más de un párrafo. ¿Listo? Entonces supongamos que vamos a citar textualmente todo esto, pero vamos a iniciar con este primer párrafo que de hecho tiene 48 palabras y ya cumple la condición. Podemos establecerlo de la misma forma, parentética o narrativa, como nosotros queramos. ¿Cuál es la diferencia? Esto va a tener un formato diferente y aquí cuando agreguemos al final, sea autor, o sea el autor, el año y la página, o sea solo el año y la página, o sea solo el número de la página, ya no vamos a ubicar la cita antes del punto, sino después del punto. Entonces cerramos con punto, damos un espacio y aquí agregamos la cita. ¿Listo? Supongamos que este es de este segundo autor, supongamos que esta va a ser parentética, damos clic acá y supongamos que el valor de la página 23. ¿Listo? Guardar cambios e insertar. Y como tal ya tengo como tal mi cita que cumple las condiciones. En este caso no vamos a ubicarlo entre paréntesis. Se fijan aquí en esta otra cita que hemos hecho anteriormente, está entre paréntesis. En este caso no. Pero vamos a seleccionarlo, vamos a ir a la pestaña inicio, de aquí donde dice párrafo, en la parte inferior derecha, configuración de párrafo. Y acá vamos a ubicarle. En especial, si han configurado adecuadamente y si están usando normas APA, séptima edición, probablemente tendrán una configuración similar, que es el espacio iniciando. Como es el caso, tengo aquí configurado para que me deje la sangría inicial en la primera línea. Si lo tienen, simplemente lo colocan como ninguno. En caso que no entiendan muy bien este tema de cómo configurar su documento según normas APA séptima edición, les estaré dejando en la descripción varios videos que les pueden resultar de utilidad. Retomando, aquí en especial debe aparecer ninguna.
Espaciado e interlineado, eso va a depender de cómo les esté solicitando el trabajo. Por defecto suele venir 0, 0 e interlineado doble. Esto es como lo que establece realmente NormaApp. Y aquí en sangría, que suele estar por defecto 0 y 0, es decir, que no se agregan espacios a ninguno de los lados del párrafo, vamos a ubicar una sangría en la parte inferior izquierda de 1,27 en la parte izquierda. ¿Listo? Y damos a aceptar. Y como tal me lo va a configurar de esta forma, es decir, que me agregó este espacio en el párrafo de mi interés. Y como tal, esto es lo que me pide NormaApp para séptima edición. Nada más. Hasta ahí. Listo. Supongamos que realmente es todo esto. Este segundo párrafo, vamos a repetir el proceso configuración de párrafo. La sangría izquierda tal cual 1,27, pero en sangría especial sí vamos a dejar primera línea y también de 1,27 centímetros. En este caso ya lo tengo configurado por defecto. En caso que no lo tengan, y simplemente dar clic primera línea y agregar 1,27 centímetros. Aceptar. Y me va a quedar de esta forma. Obviamente esto deberíamos pasarlo al final. Y obviamente debería ir al final. Como tal está la estructura. Es decir, el primer párrafo, y que va a ser lo más común que usen, simplemente lleva una sangría al lado izquierdo de 1,27, pero sin sangría inicial. No va entre comillas, ni tampoco va en cursiva. ¿Listo? Y la cita se va a ubicar después del punto. En caso de que sean dos párrafos, va a ir de esta modo. El segundo párrafo también va a tener una sangría al lado izquierdo de 1,27, pero no va a tener una sangría, en este caso sí va a tener una sangría inicial, desde este modo. Y recuerden que la cita va después del punto. Y deben ir los tres parámetros. Aquí también podríamos hacer la misma configuración de antes. Podría, digamos, dejar únicamente año. Lo puedo modificar, guardar cambios y colocar aquí como que va a depender mucho del contexto del escrito, que pues supongamos que el autor en este caso es Daily, creo que se llamaba, et al, define que los puntos, como por poner un ejemplo. ¿Listo? Aquí también hemos podido colocar, digamos, como tal el año. Ya va a depender cómo queremos nosotros configurar nuestro escrito. Digamos, voy a poder colocar solo de esta forma. Y aquí al final ubicar nuevamente únicamente el número de la página. En general lo que importa es que definan las tres condiciones que pide NormaApp para séptima edición. O sea, que lo hagan de forma narrativa, como está este ejemplo, o agregándolo como inicialmente los tres parámetros así consecutivos, como es el autor o el apellido del autor, el año de publicación y el número de la página. Y como tal, esto ya es el funcionamiento de las citas directas o textuales dentro de Word, según NormaApp para séptima edición, sea de menos de 40 palabras o cortas, o más de 40 palabras o largas, y empleando citas parentéticas o narrativas. Una vez tengamos nuestro documento, recuerden que aquí al final siempre debemos ubicar una sección de referencias con Mendeley. Simplemente vamos a dar clic aquí. Una vez nos ubiquemos donde queremos insertar las referencias, damos clic en los tres puntos y cliqueamos en insertar bibliografía. Damos continuar y si se fijan, nos va a insertar las únicas dos fuentes de información que citamos durante el texto. Por esto la importancia de siempre tener citado de alguna forma, sea el año, sea la página, lo que sea, pero siempre citarlo. Por ejemplo, voy a eliminar este de Merino, aquí el nombre de la página, no recuerdo si aquí también, sí, aquí también esta cita la tenía, y si se fijan aquí en el listado de referencias automáticamente desapareció. Entonces la importancia es siempre citar sus fuentes de información a medida que agreguen sus fuentes de información en Mendeley Reference Manager. Como tal, actualizar su Mendeley site e ir agregando cualquier fuente de información que tengan. No usar de las citas directas o textuales y como tal, en caso de que las deban usar, citarlas correctamente según el número de palabras. Y bien, como tal, esto sería todo lo relacionado con citas directas o textuales según NormaApp para séptima edición. Espero sea bastante utilidad. Si así lo fue, no olviden suscribirse, dejar su like, su comentario y hasta la próxima.